Los problemas cardiovasculares siempre están presentes en nuestra vida, pero obviamente hay personajes que han ganado mucho en base al éxito, a la responsabilidad y al trabajo. Uno de ellos lo tenemos acá en Retratos en esta semana, portovejense de cepa, y que se lo presentamos a continuación. Bienvenidos. Bueno, les decía que nuestro invitado es portovejense de cepa. El éxito lo acompaña y lo ha acompañado desde siempre, y de verdad triunfa en Guayaquil a nivel nacional y también a nivel internacional. Carlos Soledispa Suárez, doctor, médico de profesión, cardiovascular, en fin, ya estaremos hablando de eso. Bienvenido, Carlos, y gracias por la invitación aquí a Retratos. Muchas gracias, Ramón. Gracias por, digamos, por este tiempo que me permites para compartir no solamente con todos los pacientes, con todo el personal que me sigue en redes sociales, con gente interesada en el tema, sino también con los manavitas, sobre todo, porque uno nunca deja de ser manavita y uno siempre quiere volver a casa. Y cuando me hablas de Manaví, me hablas de la casa, de Portoviejo, ¿qué se vienen a la mente en esos recuerdos o en el corazón de Carlos Soledispa? Bueno, yo creo que indiscutiblemente se me viene a la mente primero el colegio, ¿no? Es algo que uno no se puede desarraigar de esos recuerdos entrañables de la infancia, ¿no? Que van en la escuela, el colegio. Tuve, digamos, la oportunidad y suerte de ir al Colegio Cristo Rey, y desde que estaba en preparatorio o preescolar, lo que antes se llamaba, ¿no? El preescolar, la escuela primaria, la secundaria, pasé por el Colegio Cristo Rey. También en la primaria por el Cristo Rey. Siempre. Entonces, indiscutiblemente que lo primero que se me viene a la mente es el Colegio Cristo Rey y todos mis amigos, mis profesores, mis padres, porque estaban inmersos también en el medio académico, y eso es lo que siempre se me viene a la mente con Portoviejo. Antes de irnos al colegio, detallar un poco más, antes del tema profesional, ¿cómo era Carlos Soledispa en la infancia? Era un niño inquieto, molestaba mucho a sus hermanos. Yo no me imagino verlo a Carlito Soledispa muy inquieto, molestando o recibiendo la reprimenda de los padres. ¿Cómo era? Bueno, sí lo era, indiscutiblemente. Creo que todo niño es inquieto y tiene ganas de aprender cosas, ganas de probarse en diversas situaciones. Recuerdo que no era el hermano más inquieto de todos. Por allí mi hermano Pepe era mucho más inquieto en la parte intelectual. Sí, en la parte, Pepe es muy serio, ¿eh? Sí. De chico era más inquieto, era un poquito más gracioso, siempre tuvo su sentido del humor bastante característico de él. Jorge, en cambio, era más inquieto en la parte artística, ¿no? Jorge siempre quiso la música, desarrolló rápidamente sus talentos. Y yo era el tercer hijo, ¿sí? Dentro de ser el tercer hijo, estás como en el hijo sándwich, un poco pasas desapercibido. Los padres tal vez se preocupan más por el primero siempre, después por el último, y al sándwich lo dejan un poquito más relegado, ¿no? Eso no me hace sentir desamor de parte de mis padres, simplemente que era una atención un poquito menor que los demás. Y dentro de eso, no sé, me desarrollé mucho en el tema escolar junto a mis amigos, a mis compañeros, muy amiguero desde chiquito. Y bueno, también muy estudioso. ¿Sí? Y de ese grado de decir amiguero, deportista, amiguero, guitarrista, músico, ¿cómo era el Portoviejo de los 80? Para que la gente tenga un poquito también el Portoviejo de los 80 era primero un Portoviejo muy comunitario, era una sociedad. Tú ibas por la calle y te saludabas con medio portoviejo. Pasaban tus compañeros de colegio o escuela. Ellos eran al mismo tiempo, eran hermanos de compañeros de tus hermanos. Veías a tus profesores, la gente de la tienda a la que tú ibas tenía a sus hijos en el colegio o era conocido de tus padres. O sea, sentíamos como que todos nos conocíamos un poquito en Portoviejo. Avenida Manaví, 4 de la tarde, un sábado, un domingo. Veías a toda la gente ahí, pasando, ya sea caminando en grupo, los veías pasando en carros, algunos parados afuera de las casas de los amigos que vivían por allí, se reunían a conversar. Veías a alguien por ahí guitarreando un rato, o veías grupos de gente viniendo de hacer deportes también. O sea, era un poco artístico, deportivo y bastante social, diría. Ya vamos con la afición para la medicina.
¿A cuál cámara veo, productor? Acá, gracias, me confundo por acá. Gracias, Paquito Navarrete, la gente dura de Pana TV Online. Y digo esto porque Carlos Soledispa es médico, en general, que vamos a conocer mucho de él, pero ¿cómo llega esa afición por la música antes de la medicina que ya vamos a entablarla? ¿Cómo llega ese gusto por la música? Bueno, yo creo que los seres humanos siempre tenemos una necesidad de desahogarnos del cable a tierra, lo que se conoce, es decir, de que tu energía de alguna forma vaya por algún lado. Hay gente que le gusta más el deporte, por ejemplo. Yo creo que deportista nunca fui bueno, jugaba fútbol con mis amigos, no era del equipo principal jamás, ¿sí entiendes, no? Pero la música sí, la música era mi cable a tierra. Desde que yo vi tocar la primera guitarra o el primer piano, tuve ganas de hacer lo mismo. ¿Cómo te induces a ese mundo de la música? ¿Por medio de quién? Bueno, realmente tenía un primo mayor que falleció hace poco, ¿sí? Mauricio Arequipa, ¿sí? Mauricio era un gran músico de la época de los años 80. Él tenía esa autobanda que era el gran teclado moderno, que ponía ritmo, ponías melodías con tu mano derecha y cantabas. Él era su autobanda, ¿no? Y bueno, me agradaba mucho. En las fiestas de mi familia él tocaba ocasionalmente. Y después mi otro primo, que es menor que mí, pero tenía un talento desde niño y una voz espectacular, que es Richard Mackay. Richard Mackay, un abrazo para Richard. Entonces Richard fue el que por primera vez me hizo sentir una guitarra de cerca. O sea, el menor al mayor. Sí, porque Richard, bueno, tomaba algunas clases y tenía una voz espectacular. Era artista desde creo que de tercer grado, ya salía en todos los eventos del colegio, él salía cantando en el escenario y era muy desenvuelto, siempre ha sido muy desenvuelto, ¿no? Entonces, dentro de mi timidez y todo, bueno, él me pone la guitarra sobre las piernas y yo empiezo a rasguñar, a rasguear. Y ahí fue cuando le dije a mi mamá y a mi papá, necesito una guitarra, sin saber tocar. ¿Y te la compraron? Y me la compraron. ¿Y cómo era doña Rosita, que en paz descanse, y el profe Edberto? El profe Edberto era jodido. Sí, pero bueno, también... ¿Tenía su lado sentimental? Sí, claro, o sea, ambos, o sea, mis padres han sido muy exigentes desde niño, más mi mamá que mi papá. Pensaba que era lo contrario. No, mi mamá siempre fue más estricta, exigente, muy disciplinada en todo, desde la mañana hasta la última hora y minuto de la noche. Tenía todo un plan diario para nosotros y teníamos que cumplirlo. Mi papá era el que nos permitía ese caprichito, esa fuga, Mira, esa sensación, esa sonrisa. Era el más amiguero con nosotros. Mi mamá fue la más formadora en disciplina, ¿no? Pero ellos siempre pensaron que los niños necesitaban distracciones, ¿no? Como yo pienso que hasta ahora. Y si no es el deporte, vieron en la música una buena salida a nuestras distracciones y también una buena forma de alguna forma, no manipularnos, pero sí decirnos, mira, si no haces bien tu tarea, si no haces bien lo que te corresponde, no, te guardo la guitarra, te meto con llave el piano, el teclado. Entonces siempre fue una forma, digámoslo, un buen hábito, hasta un buen vicio, tocar música, claro. Y de alguna forma ser condicionados por eso, ¿no? Y de alguna forma ellos sí nos restringieron de cosas, de un entorno que sin duda siempre ha existido, que es el entorno del peligro, de la calle, de la maldad, a través de cosas en casa que he disfrutado. Estamos hablando con Carlos Soledispa Suárez, médico que tiene un éxito tremendo en Guayaquil a nivel internacional aquí en Retratos, y gracias de verdad a cada uno de ustedes por suscribirse a nuestras páginas de Facebook, Instagram y también en Twitter y en YouTube. Gracias de verdad a través de Pana TV Online. Carlos, antes de ir al gusto por la medicina y que nos cuentes cuál ha sido principalmente el tema de tu éxito, quiero que nos expliques, luego de la guitarra, luego de todo lo que nos has contado, ¿cómo llega el tema del grupo musical? Porque conformaste un grupo musical con importantes compañeros de colegio. Sí, realmente el tema de la música fue creciendo, se hizo mi hábito y mi cable a tierra, así que mientras no estaba estudiando, estaba siempre con un instrumento, ¿no? Que me ayudaba a sentirme mejor, relajado y también a expresarme. Es que el adolescente, el joven, siempre tiene ganas de expresarse y compuse muchas canciones desde muy pequeño, ¿no? Y eso es bonito porque a la final vas dejando en la memoria de tu vida cómo eras a esta edad, cómo eras después, cómo fuiste evolucionando y todo eso, ¿no?
Y después de eso conocí mi año escolar o mi año lectivo, estaba lleno de grandes músicos. O sea, en mi época yo pienso que pasaron grupos icónicos de Puerto Viejo, de los años 80, 90, ¿no? ¿Estabas en Anónimo? No, nunca estuve, siempre toqué con ellos. Ya, ¿en qué grupo estuviste tú? Porque, a ver, en esa época, y corrígeme si me equivoco, estaba Anónimo, estaba Black Rose, Crash, creo que eran contemporáneos, y estaba Raíces, el grupo Carolina Andrade también, ¿o no? A todos los conozco, con todos toqué alguna vez. Siempre fui un músico invitado, nunca fui parte de un músico, nunca fui parte de un grupo específico. Siempre tocábamos, y con Jorge, mi hermano, fue con quien realmente yo le acompañaba también como músico invitado en los diversos grupos que él hizo, ¿no? Entonces el mundo de la música siempre estuvo allí. Me acuerdo haberme subido a un montón de escenarios, desde la avenida Manabí, la avenida América, la terraza del aeropuerto, que ya no está más, claro. ¿sí? En la terraza todos esos escenarios que hacíamos en la familia Cristo Rey múltiples veces, o sea, las kermés. Las kermés. Siempre toqué, y así fui perdiendo el miedo a la música, y ahora, hasta justamente anoche estaba todavía tocando piano, desahogando un poquito los recuerdos, escuchando canciones de antaño, y bueno, es bonito, creo que es importante la música. ¿Qué ha significado tu familia? Digo esto, me contaste lo de tu mamá muy estricta, sí, muy disciplinada, tu papá, pero ¿qué significado han sido todos ellos a través de todos estos años, donde, reitero, has tenido mucho éxito en lo profesional? Bueno, yo creo que la familia siempre, soy un convencido que la familia es la unidad funcional de la sociedad, soy muy convencido de eso, y dentro de eso la familia te brinda el entorno y la coraza que te va a ayudar a superar los problemas del futuro, ¿sí? Es muy lindo tener, digamos, una familia que te contenga, a la cual puedas volver, la casa vieja en la cual puedes tocar la puerta cuando tienes un problema, cuando estás deprimido, cuando te pasó algo malo, entrar y sentir la misma sensación que de niño. Es muy bonito eso. Y mamá, papá y mis hermanos siempre han sido eso para nosotros, y aún hasta ahora mantenemos esa estructura de ayudarnos y apoyarnos entre todos. ¿Mandarina o no mandarina? Porque a mí me molestan en Guayaquil y me dicen, Ramón, eres mandarina. ¿Cómo es Carlos Soledís? Para él, ¿quién manda en la casa? Yo creo que es saludable ser algo de mandarina, creo que es parte de la subsistencia de la familia, del buen vivir, no sé, está bien. Yo creo que la mujer tiene un rol fundamental dentro de casa y dentro de la formación de la familia. Tienes una gran esposa, tienes una hija maravillosa, tienes también otro hijo, bueno, es algo bendito e importante en tu vida. Sí, indiscutiblemente ellos son mi protección y al mismo tiempo mi motor de fuerza para avanzar. ¿Qué les puedes enseñar a tus hijos, por ejemplo? ¿Cuál es el valor más importante? Yo creo que la disciplina, tanto a Noah como a Lautaro, yo les digo, siempre sacarán ventajas si se levantan antes que el resto. Levántense a las 5 de la mañana, lo practicamos mucho con Noah. Lo primero que tienes que hacer es hacer tu cama todos los días. Compartamos tiempo en familia. Creo que eso no solo se debe decir, sino que se debe demostrar en el día a día. Mi agenda es muy apretada, opero, voy a consulta, tengo investigación, tengo entrevistas, y dentro de eso siempre hay un espacio importante para la familia. ¿Cómo llega el gusto por la medicina? Dejamos el colegio, dejamos la etapa de la adolescencia, la música, hemos hablado de la familia. ¿Cómo llega la familia? ¿Cómo llega el gusto por la medicina? Bueno, la medicina realmente me nace desde muy chico, como un afán de servicio. Yo pienso que para ser médico tienes que tener en tu espíritu una necesidad de servir. Indiscutiblemente de qué especialidad, muy desligado de qué especialidad hagas en el futuro, siempre tiene que haber eso como un motor inicial o una fuerza inicial a ser médico, ¿no? Es muy lamentable que ahora la gente elige medicina porque es una profesión rentable, o lo imaginan al menos, ¿no? Tienes que tener vocación. Sí, pero tienes que tener vocación de servicio para ser médico. Hablábamos de la vocación por la medicina y llega esa posibilidad de estudiar a Quito. Exactamente, O sea, sí. ¿Cómo desligarte de Puerto Viejo, de Manabí, irte a una ciudad grande y completamente distinta en vivencias, en todo? Efectivamente, para mis padres la educación fue algo primordial, tanto dentro de casa como afuera, y dentro de eso hicieron todos sus esfuerzos para poder brindarme lo que ellos pensaban que era la mejor educación en ese momento, ¿no?
Y dentro de eso, ya mi hermano Pepe estudiaba en Quito Ingeniería de Sistemas, en la Católica de Quito, y ellos dijeron, mira, para nosotros es más sencillo y es mejor enviarte a que compartan gastos en Quito. Yo quería irme a Guayaquil realmente, claro. Me parecía más cerca, mis amigos, mi gallada, todo el mundo estaba en Guayaquil, y yo quería, y me parecía cerca, porque al final era muy familiar, entonces no quería despegarme mucho de la familia, ¿no? Veía que cada vez inevitablemente el proceso es que el hijo viene todos los fines de semana, claro. Después cada 15, después cada mes, después 2 veces en su semestre, y después ya no viene. Entonces yo no quería que me pase eso, pero obedecí. Mis padres hicieron un gran esfuerzo, me mandaron a la Universidad Católica de Quito y allí cursé mi pregrado en medicina. Por supuesto que lo disfruté, con el tiempo me pasó eso, no iba tanto a casa, no volví a casa. ¿Cada cuánto venías? Al principio cada fin de semana. Yo me acuerdo que salía con mi maleta hecha el viernes en la mañana y ya tenía mi ropa guardada allí y me iba digamos, al ómnibus o al bus, digamos, de transporte provincial, interprovincial. ¿Las 8 horas? Me pegaba las 8 horas, a veces había paradas en la cordillera porque pasaba inevitablemente en nuestra época, las carreteras eran muy malas, el tiempo era mucho más, y amanecía acá el sábado y el domingo me regresaba en la noche con mi maletita preparada para ir al primer día de universidad, ¿no? ¿Cómo eran esas vivencias allá? En la medicina, en el aprendizaje, todo era distinto. Sí, bueno, yo agradezco a mis padres enormemente que me hayan enviado a estudiar allá, primero por el alto nivel académico que tenía la universidad. Podría decirte que era una de las mejores del país, indiscutiblemente en esa época, ¿no? Y también el tema de vivir una migración. Yo creo que dentro de la migración el ser humano también crece y mejora mucho. Entonces esa fue mi primera gran migración. Yo, portovejense, niño de casa, podríamos decirlo así, vas, te posicionan en la capital, sobrevive, agarra buses, manéjate solo, maneja un presupuesto, arréglate con tu ropa, con tu comida, tus cosas, y de repente fue muy duro, pero muy valioso para mi crecimiento. Te graduaste y eso fue un soporte fundamental para irte fuera del país. ¿Cómo llega esa posibilidad? Sí, la posibilidad, primero estudié mucho, o sea, como me había caracterizado también en la escuela y el colegio, y eso me dio oportunidades de llegar a un buen nivel, llegar a ganar buenos hospitales o una selección de hospitales, digamos, de un buen nivel, haber aprendido idiomas también. Entonces me dio la oportunidad de hacer mi segunda gran migración, que es a estudiar a Alemania, ¿no? O sea, recién fuiste a Alemania. Sí. En ese momento ya estudiabas inglés, o sea, ya estabas con el inglés preparado y el resto de idiomas, al mismo tiempo que estudiabas medicina. Exactamente, fue duro, era parte del programa, no podías graduarte de doctor en medicina y cirugía en esa época si no tenías un nivel intermedio a alto de inglés, y también había elegido por mi parte estudiar alemán, y fui a Berlín justamente al terminar el pregrado de medicina. ¿Cuánto tiempo a Berlín? Fueron como 10 meses, era como un año académico, sí, pero bueno, fue más o menos unos 10 meses. ¿Y después de Berlín vienes otra vez al Ecuador? ¿O después vuelvo acá, termino lo que es mi doctorado, porque en esa época para que tú seas doctor en medicina tenías que hacer una investigación con todos los ítems de una investigación de doctorado. Entonces pasé un año haciendo eso y de ahí hice la medicatura rural. Sí, la rural. Y volví a Manabí. Ah, la rural hiciste acá. Sí, volví a Manabí. A casa volví. Volví a casa, volví a Junín, me tocó hacer la medicatura rural en Junín, en una tablada muy alta que se llama Guayabales, ¿sí? Y bueno, mis reuniones eran allí en Calceta, así que volví a conocer ese campo manabita que me encantó desde niño por la parte paterna. Sí, y bueno, disfruté mucho. Y después de Manabí llega la posibilidad de otra vez emigrar, ir al extranjero, perdón. Sí, de allí volví a Quito, hice 2 años de terapia intensiva y después de eso ya decidí hacer ya el posgrado formal en cardiología y posteriormente en lo que son cateterismos o intervencionismo endovascular. Hablando de ese método de la cardiología o el posgrado, para que nos cuentes cómo te fue en Argentina, ¿siempre fue el gusto, aparte de la medicina? En el colegio, por ejemplo, había una materia que era biología con Rodrigo Buitrón. ¿Siempre sobresalías en biología y química? Digamos que sabía que quería ser médico, era como mi impulso interno que me decía tienes que serlo.
Probablemente no fui el más destacado de esas materias, lo era mucho más en la parte numérica. Creo que tuve un talento y un gran maestro que es mi papá en la parte numérica. Siempre los números, la geometría, las medidas, todo eso fue uno de mis fuertes, la física. Pero bueno, a la final mi móvil era ser médico y eso me hizo que, a pesar que no sea el más destacado en biología química, pudiera alcanzar ese sueño. ¿Cómo llega la decisión de decir me voy a Argentina? Bueno, la decisión viene, anecdóticamente, era un plan B, no era un plan A. El plan A era irme a Europa, ¿sí? Y en esa época justamente estábamos hablando de hace 23 años, claro, la famosa gran migración, claro, del Ecuador. Entonces, nos cierran las visas académicas de repente. Yo tenía, me acuerdo que pagado curso en España, comprado pasaje y arrendado unos meses del lugar donde iba a llegar en Asturias, y de repente nos bloquea la parte, digamos, diplomática y nos dice las visas académicas están cerradas durante un tiempo hasta que solucionemos la gran migración que se ha venido como una avalancha a España. Y eso me deja posicionado en un lugar en el cual digo, ¿y ahora qué hago? ¿Ya? Quería hacer el posgrado, quería avanzar en esa posición, así que decidimos irnos a Argentina a hacer el posgrado. Estamos con Carlos Soledispa Suárez, médico portovejense que triunfa en Guayaquil a nivel nacional, a nivel internacional. Ya regresamos con más de Retratos. Somos un medio digital diferente, con el profesionalismo que nos caracteriza, imparcial, veraz y oportuno. Con la información que se genera minuto a minuto en la provincia de Manabí, el país y el mundo. Lo esperamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Gracias por preferirnos. Somos Pana TV. Bueno, estamos acá de nuevo en Retratos con Carlos Soledispa Suárez, médico portovejense que triunfa a nivel nacional, el gerente propietario de ISADMED, que ya estaremos hablando qué significa ISADMED para todos los ecuatorianos y el mundo entero. Bueno, estábamos en la historia de Argentina. Vas a Argentina, realizas tus estudios, los distintos maestros que tuviste también a nivel de la medicina. Sí, realmente esa ya es mi tercera migración. Acuérdate que fui primero a Quito, sí, después a Argentina, y es la tercera migración que me ubica primero en una sociedad especial, una sociedad latinoamericana, pero muy europeizada por su gran migración de España, de Italia sobre todo, y muchas costumbres especiales, ¿no? Me encantó, creo que me marcó mucho, también como persona. Hice grandes amigos, tuve grandes maestros allá. Y el nivel médico muy alto en esa época y hasta ahora, por supuesto, pero un nivel que a mí me genera una gran formación, un nuevo autodescubrimiento. Allí hago cardiología primero como especialidad y después hago el intervencionismo endovascular, muy centrado en la parte coronaria, pero también con un gran componente extracardíaco. Eso significa que me enseñaron no solo a operar corazones, sino a operar todas las partes del cuerpo a través de cateterismo. Entonces, ese plus es el que yo aprendí mucho junto a mis maestros. Creo que todos, desde los más jovencitos hasta el jefe de servicio, fueron de alguna forma algo de maestros, pero sin duda alguna la persona que me marcó de una forma no solo como maestro académico, sino casi que como un padre para mí es el doctor Tamashiro,
quien es un gran maestro de vida. Me escribo con él, me hablo con él hasta ahora, me aconseja en muchas cosas y me acompaña, siento que me acompaña hasta ahora. ¿Cuánto tiempo pasaste en Argentina? 7 años casi. 7 años en Argentina. ¿Y la vida de un ecuatoriano en Argentina, el que estudia, por ejemplo, el que está en modo de también sobrevivencia de manera diaria, por ejemplo? Bueno, yo creo que todos nos acostumbramos a las diferentes sociedades donde vivimos. Argentina es una sociedad, primero, de mucha personalidad. Significa que tienes que desarrollar en tu personalidad ciertas características de autodefensa, porque es una sociedad un poquito agresiva en cuanto a la forma de hablar, a la forma de expresarse, a la forma de pedir las cosas, y dentro de eso te genera unas características a desarrollar que te hagan encajar. Segundo, la comida es deliciosa. Disfruté mucho el asado, el vino, aprendí mucho de vino y hasta ahora es uno de mis hábitos tomar vino en la noche. La pasta. Creo que a la final la forma de supervivencia es más una forma de disfrutar la vida junto a tu objetivo, que en ese caso para mí era estudiar medicina y especializarme, ¿no? 7 años en Argentina te dan la posibilidad de regresar obviamente al Ecuador y con todo lo aprendido comenzar a emprender, o antes de emprender trabajar en la institución pública donde también destacaste. Sí, yo creo que es parte del crecimiento vivir diversos escenarios. Primero llegué a la institución pública a través de un plan que en esa época existía, que era el plan Retorno, o Ecuador Vuelvo por Ti se llamaba, que te daba la posibilidad no solo de venir bien ubicado a desarrollar lo que habías aprendido en tu subespecialidad, sino que te daba un plus o un bono adicional que te permitía soñar un poquito en cuanto a tu patrimonio, tus bienes y esas cosas. Entonces, volví en ese plan, me ubicaron en el Hospital Guayaquil, que se lo conoce como el Hospital del Suburbio también en Guayaquil, Abel Gilbert Pontón, y allí justamente empiezo a crear un servicio que se hizo icónico en una época a nivel nacional por parte del Ministerio de Salud Pública, desarrollando la cartera endovascular o lo que son los cateterismos por primera vez en el Ministerio de Salud Pública en toda la costa. Llega esa posibilidad, obviamente bien lo decías, porque sí te recuerdo en las instituciones públicas, o en la institución pública, perdón. ¿Cómo llega el momento de emprender? El nacimiento de ISADMED, por ejemplo. ¿Cómo nace eso? Bueno, nace de un proceso. Imagínate que tuve también la suerte no solo de ser un médico, creo que bastante reconocido en mi medio del hospital y en Guayaquil y después en toda la costa y el país, sino que también tuve la posibilidad de hacer una carrera administrativa médica. Eso significa que fui jefe de servicio, subdirector, director y hasta gerente del hospital más grande de toda la costa, que es el Hospital Guayaquil. Después de eso yo sentí como que, en primer lugar, la atención a la salud pública iba decayendo por parte de los gobiernos que siguieron, y eso me daba de alguna forma un desánimo a mantenerme allí. Y en segundo lugar me daban la sensación de un ciclo cerrado, de que ya había sido jefe de servicio, ya había desarrollado un servicio, lo había creado y desarrollado muy bien, y había también hecho una carrera administrativa en el hospital y decía ¿Ya tocaste el éxito en ese momento? Bueno, no diría éxito, pero al menos ya todas las experiencias que pude haber vivido dentro de la institución, las viví, creo que las hice con mucha responsabilidad y cariño, sobre todo a los pacientes y a mis compañeros de equipo y de trabajo, pero como que sientes ya hay que pasar la página, ¿no? Y dentro de eso nacen mis ideas de emprender en cuanto al campo médico, creando diversas empresas al principio que fueron dándose hasta llegar a ISADMED, ¿no? Aún mantengo una de ellas con otros socios, ¿sí? La primera original ya no está, digamos, no soy parte de ella, pero creo que dejaron enseñanzas, cada uno de esos escalones o pasos dejó enseñanzas importantísimas hasta llegar a ISADMED con la idea más clara, con los objetivos mucho más centrados y también con mucha más experiencia, acompañándonos de tecnología, de una especialización mayor, de la oportunidad de viajar a subespecializarte y conocer el mundo, el primer mundo en tu campo, y también un poco del marketing. O sea, acompañar la evolución de todo el campo médico. Creo que ha sido importante haber vivido todo lo que viví antes. ¿Y qué tiene ISADMED para beneficio del país o del mundo? Porque te estás internacionalizando poco a poco a nivel de Guayaquil o del país, ya te conocen. ¿Qué servicios brinda ISADMED o cuáles son esos servicios que destacan para ser pioneros también?
Yo creo que una de las cosas que más destacan en ISACMED primero es el enfoque clínico, cardiológico, con mucha sensibilidad, con mucha empatía y con muy personalizado hacia el paciente. Creo que eso es algo en lo que sí me desgasto un poco, no lo digo con malestar, lo digo con entusiasmo. Es una parte que es marca de ISACMED, el hecho de que mis pacientes me conozcan y yo los conozca a ellos, a sus padres, a sus hermanos. Tengo familias enteras de pacientes que me han llevado primero a su mamá, después a su tía, después a su abuela, después a su hermana, y conozco a todos, y cuando los saludo le mando saludos a todos, pero al mismo tiempo acompañado de una visión de excelencia. Y la visión de excelencia tiene que ver un poco con el entorno en el cual estás dando la atención, tiene que ver con la tecnología que usas, que sea una buena tecnología que llegue a buenos diagnósticos, que tengas calidad en tu prestación de servicios y por supuesto que sueñes con formar a otra gente. Yo creo que el sueño final de ISACMED es que tanto en la cardiología clínica como en los procedimientos endovasculares mínimamente invasivos seamos un referente nacional, un referente internacional y podamos hasta abrir las puertas a que la gente venga a formarse con nosotros, ¿no? Tienes mucha referencia en el tema de la embolización gástrica bariátrica y es algo que en el país se ha implementado o lo implementó ISACMED. Y que todo el mundo habla de embolización gástrica bariátrica. Explícale al manavita o al que nos ve a través de nuestras redes sociales, ¿qué significa la embolización gástrica bariátrica? Bajar de peso, lo vemos rápidamente los que tenemos que bajar de peso, pero ¿cómo es el procedimiento? Sí, bueno, en primer lugar, la embolización gástrica bariátrica es un procedimiento bastante nuevo, moderno, que nace justamente de una de mis fortalezas, que era, como yo te había dicho, no operar solo corazón, sino haber sido formado durante años en formar otras partes fuera del corazón, en operar otras partes fuera del corazón a través de cateterismo, ¿no? Y dentro de eso, haber hecho miles de embolizaciones y justamente ahora unirme a la ola mundial de hacer la embolización gástrica bariátrica, que es un procedimiento bariátrico por concepto. ¿Qué es bariátrico? Creo que la audiencia quisiera saber qué es algo bariátrico. Es todo lo que haces en el estómago para lograr control o disminución del peso. Y hay técnicas de endoscopía, hay técnicas quirúrgicas y hay técnicas endovasculares, que es la que yo hago. Lo que hago es un cateterismo, entro por una arteria, ya sea la arteria del pulso o de la ingle, y meto unos catéteres y llego hasta la arteria que da el flujo de sangre al estómago. Y en el estómago hay una zona que es la cabecita o la cúpula del estómago, se le llama el fondo gástrico, y allí se secreta una hormona especial que da el apetito, que se llama grelina. Lo que yo hago es inhibir la secreción de grelina a través de una oclusión de la circulación en la arteria del estómago, y de esa forma le quito el apetito a la persona y ella empieza a bajar de peso. El objetivo no es solamente bajar de peso, el objetivo es aprender salud cardiovascular. ¿Ya? ¿Qué significa? Que aprendas a comer bien, que aprendas a hacer ejercicio y que habiendo desarrollado esos hábitos puedas mantener en el tiempo un peso. La embolización gástrica bariátrica te da ese primer impulso para que sin apetito puedas aprender bien las otras dos cosas que tienes que aprender. ¿Cuánto ha sido lo máximo que ha bajado de peso un paciente de ISACMED o que se ha hecho la embolización gástrica bariátrica? Por ejemplo, para quienes no me creen, yo a través de un plan nutricional en ISACMED estoy pensando en hacerme a futuro el tema de la embolización gástrica bariátrica. He sufrido 7 operaciones y es algo que realmente lo estoy pensando. ¿Cuánto es lo que más ha bajado? Bueno, tenemos pacientes que han bajado hasta más de 30 kilos. ¿Sí? Que muchas veces no es un peso absoluto en lo que tienes que enfocarte, sino en qué porcentaje de peso es el que ha bajado el paciente. Es decir, es importantísimo no solamente saber cuánto en cantidad, cuántos kilos has bajado, sino qué porcentaje de peso has logrado bajar, a qué índice de masa corporal has llegado, qué tan cerca estás de tu peso ideal. Todas esas cosas son importantes y sobre todo acompañados por nutrición para que tengas una buena composición corporal. Somos agua, somos grasa, somos músculo, somos huesos, somos muchos tejidos. Dentro de eso lo importante es que al bajar de peso pierdas mucha cantidad de tejido graso y aumentes cantidad de músculo para que eso te dé más salud cardiovascular a futuro. Estamos inmersos siempre en el mundo deportivo y el otro día leía de que en algún país de Sudamérica, si mal no recuerdo en Perú, hubo una chica que tuvo una muerte súbita en un gimnasio. Generalmente tenemos esa mala costumbre de hacer deporte cuando se nos vienen ganas, lo digo así, sin antes hacernos un electrocardiograma o un chequeo a nivel de todos nuestros órganos.
¿Qué recomendaciones das, Carlos, para las personas que recién quieren hacer deporte, que tienen una vida sedentaria, por ejemplo? Bueno, lo primero es que acudan a alguien que les dé un apoyo especializado o profesional. Es lo primero. El ejercicio no se hace de un día para otro. Para que tú tengas salud cardiovascular, tienes que hacer del ejercicio un hábito. Si no es ese hábito a través del tiempo, no podrás mantener un peso adecuado. Bajarás de peso una época, volverás a subir, volverás a bajar, volverás a subir. Y eso hace más daño que bien al cuerpo. Entonces, lo primero es buscar atención especializada o profesional en el tema. Lo segundo es hacer del ejercicio un hábito. Y lo tercero, como tú lo has dicho, es hacerse chequeos preventivos o cardíacos, o cardiológicos, perdón, para que sepas desde dónde arrancas. La gente que le da problemas en los gimnasios, no solo cardiovasculares, sino también de lesiones y un montón de cosas, es porque nunca han hecho un chequeo previo y nunca han hecho progresivamente un proceso de habituarse al ejercicio. Entonces, la evaluación preoperatoria, así como hay evaluación preoperatoria antes de una cirugía, debería de haber un chequeo cardíaco previo a la actividad física, ya sea de ligero, moderado o alto nivel. Y esos chequeos, por ejemplo, los niños o las niñas, tengo muchos casos, por ejemplo, de amigos que dicen, mis hijos están solamente en la tablet, mis hijos no son como nosotros que teníamos o que nos peleábamos por jugar fútbol en los 80, en los 90. Mis hijos solamente quieren andar en la tecnología y no quieren hacer deporte. ¿Qué les recomiendas a los mismos adolescentes o a los mismos niños? Hacer deporte desde temprana edad, tener un estilo de vida distinto, que los padres también tengan su firmeza. Bueno, yo creo que más que los niños, mi recomendación es a los padres, ¿no? O sea, los niños son seres humanos chiquitos que aprenden con el ejemplo. Si ven que el papá y la mamá salen a caminar, que se van al parque, que hacen ejercicio, que tienen un mayor contacto con la naturaleza, que hacen actividad física como un hábito, yo creo que eso les va a servir muchísimo a los niños a seguir ese ejemplo. Porque hay dos formas de hacer actividad física, a través del ejercicio o a través de un deporte. Los niños, creo que a los niños debería enfocárseles más la actividad física a través del deporte. Eso es lo que yo pienso, porque los niños no solamente hacen actividad física, disfrutan con sus compañeros, disfrutan de un resultado, disfrutan de una actividad colectiva. Yo creo que allí es donde debe centrarse un poco, y eso no solamente que es una decisión de los padres, también tiene que haber apoyo gubernamental para que existan áreas en las que pueda darse este escenario, en los colegios que lo impulsen como una salud integral, hacer actividad física a través del deporte y eso. Hemos visto el crecimiento de ISADMED a nivel del marketing digital, de las redes sociales. El otro día veamos un video tuyo que decía ya somos 5.000. Hablaba con tu señora esposa y me decía, bueno, estamos creciendo muchísimo en el tema de la infraestructura. ¿Qué otros planes tienes en ISADMED a futuro con todo este crecimiento? Bueno, es cumplir la misión y la visión. Yo creo que todo emprendimiento que tú lo hagas, debes pasarte unas horas o días sentado, escribiendo en un papel, arrugándolo, botándolo, hasta que veas cuál es la misión. Y la misión y visión no debe salir solamente a ser plasmado en un papel. Debe ser una mística de trabajo, debe ser algo que te impulse a trabajar día a día, hora a hora, en el esfuerzo constante de lograrlo y obtenerlo. Yo creo que, ¿qué esperamos de ISADMED? Que cumpla su misión y visión, que son llegar a ser un centro referente en excelencia de atención cardiovascular, en excelencia de procedimientos endovasculares, en acompañamiento tecnológico y avanzar en lo que son procedimientos estructurales de alta complejidad a nivel nacional o internacional, y en formación. Yo pienso que ese es el sueño, de tener una sala de cateterismo en el cual venga gente de todo el mundo a formarse, en el cual los pacientes que ingresen a esa sala tengan el mejor tratamiento posible y de que podamos brindar salud cardiovascular. Unas últimas preguntas en honor al tiempo, y de verdad agradecerle a Carlos Soledispa Suárez, quien nos ha detallado su vida y su gran momento profesional a nivel de todo el Ecuador y a nivel internacional. ¿ISADMED puede referenciarse también a nivel de Manabí, a nivel de la provincia de Pichincha o sus alrededores, Quito, por ejemplo? ¿Hay algún plan también para quizás expandirse hacia esas zonas o no? Sí, por supuesto. Como te digo, ISADMED vendría a ser una marca, ¿sí? Una marca que tenga mística, que tenga misión, visión, y que pueda ser llevada a través de centros diversos en diversas ciudades del país, ¿no? En diferentes ciudades del país.
Nosotros tenemos grandes proyectos en provincias que las consideramos hasta cierto punto olvidadas, claro, o digamos que no tienen una oferta de una buena salud cardiovascular. Estamos con ideas de hacer centros satélites para que podamos de esa forma brindar el servicio a muchas más personas. Una más, Carlos. Me dejaste pensando en una de las respuestas que me diste hace algunos minutos sobre la salud pública en el país. Y la salud pública del país realmente a veces se cae a pedazos, en la mayoría de cosas se cae a pedazos. ¿Cómo mejorar ese tema de salud pública en el país con tu experiencia? Digo esto en base a tu experiencia, que nos des una explicación de cómo mejorarla. ¿Cómo decir a los gobiernos, mejórame la salud pública porque se está muriendo todo el mundo? Bueno, yo creo que en primer lugar los gobernantes tienen que ser sensibles con la realidad, ¿no? No puedes desde un escritorio firmar decretos o firmar acciones si no conoces la realidad o palpas la realidad de la gente. Y eso es lo principal, pienso yo, ¿no? Dentro de eso, una de las cosas importantes es dar presupuestos a lo que es la salud de todos los diversos niveles de atención. ¿A qué me refiero? Yo volví a un hospital de tercer nivel, significa de especialidades. Yo necesitaba operar cateterismos y tenía todo para operar cateterismos en una época, ¿sí? Pero asimismo, como un hospital de tercer nivel o de especialidades debe tener su presupuesto, debe ponerse atención a la salud primaria o preventiva, es decir, al primer nivel de atención. Y es allí donde yo pienso que no solamente es el gobierno, sino las escuelas formativas quienes tienen que cambiar un poco el paradigma, romperlo un poco, haciendo que el médico, en primer lugar, no aprenda solo de enfermedades, claro, sino que aprenda de salud. Por esa razón tú ves muchos médicos que fuman cigarrillo, ves muchos médicos gorditos o con obesidad o sobrepeso, ves médicos que toman alcohol descomunalmente, ves médicos que no hacen ejercicio, porque el médico al final no sabe mucho de salud, sabe más de enfermedades. Entonces yo creo que ese tipo de cosas y la atención primaria, preventiva, fortaleciéndola, fortaleciendo la educación en el personal sanitario, en el personal médico, y por supuesto dando presupuesto a los hospitales y a centros de salud, ¿no? O sea, bien lo que dices, predica con el ejemplo. Un médico, por ejemplo, que tenga exceso de peso, un médico que fume, un médico que sea alcohólico, es como decir un nutricionista que sea excesivamente gordo. Entonces es muy complicado también. Yo creo que hay que ser coherente. Es muy difícil en la vida llegar a ser coherente, que empaten o que estén iguales lo que piensas, lo que dices y lo que haces, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que llegar para lograr de alguna forma la autosuperación. El ser humano es un ser que vive en inconformidad y busca ser mejor. Y creo que debemos ir apuntando hacia esos tópicos de autosuperación a través de la coherencia, a través de la mística y no solamente a través del dinero. ¿Qué lo hace llorar a Carlos Oledesma? Bueno, ahora el recuerdo de mi madre, pensar en mi hijo que está lejos, reunirme con mis amigos y tocar las canciones que llegan hasta el tuétano, sí, hasta el corazón. Estar lejos de mi esposa, de mi Noa, de mi Lautaro, esas son las cosas que más me hacen llorar en este momento, ¿no? Yo creo que a la final la familia es lo primero y los sueños también implican una emoción constante que tiene que acompañarte siempre, ¿no? No eres político, pero tienes un hermano que justamente está por posesionarse, o ya se posesionó, perdón, como parte de esta nueva alcaldía. Se llama Jorge Soledispa, quien será nuestro invitado también próximamente acá. El mensaje para tu hermano. Bueno, primero felicitarlo porque Jorge es alguien que yo admiro mucho, primero por su gran talento. Yo le enseñé a tocar guitarra y después me superó a los pocos meses o años y haciéndose un referente provincial prácticamente en la música, ¿no? Sí, nacional. Y nacional, por supuesto. Y segundo, bueno, decirle eso, lo mismo que he dicho acá, ser coherente, ser íntegro, es difícil, pero es lo importante. Yo sé que Jorge hará grandes cosas y sobre todo dejará el legado de nuestros padres, de nuestros principios, de nuestra formación muy sobre la mesa en cada acción que haga. Ese es mi mensaje para él, ¿no? Que haga las cosas con corazón y con conciencia. ¿Lo veremos a Isaac en algún momento dentro del fútbol o dentro del deporte? Hemos visto cómo se ha apoyado a esta niña de Emily Mackay, siempre vinculados al deporte también ustedes. Yo creo que lo que te decía, la actividad física tiene que ser promovida más en el ser humano para lograr una mejor salud general y cardiovascular, y cómo no apoyar el deporte, y los niños tienen que ser enfocados a través del deporte, ¿no?
Carlos, te agradezco por todo el tiempo, éxitos en todo lo que emprendas, con ISATMED, con tu señora esposa, con tus hijos, con tu papá, con tus hermanos. Realmente a mí me enorgullece saber cuando los portovejenses de cepa, manavitas, triunfan a nivel nacional y a nivel internacional. Para mí ha sido un inmenso gusto que estés acá con nosotros, de verdad. Las palabras Muchas gracias por la invitación, gracias a toda la audiencia por darse el tiempo a escuchar este relato de vida, ¿no? Este es Carlos Soledispa, hay muchas cosas por delante y siempre para el servicio de la comunidad, de los manavitas, de los ecuatorianos y del mundo entero, ¿no? Señores, fue Carlos Soledispa Suárez, estuvo aquí en Retratos, médico de excelencia, manavita de cepa que triunfa en Guayaquil y que obviamente se ha expandido muchísimo a través de ISATMED. Un abrazo cordial y no se olviden que al que actúa bien siempre le va bien. Chao.